Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas a causa de mí. Serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deben decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo termina este Evangelio aquí. Cada frase, cada palabra es una riqueza impresionante de lo que el Señor nos presenta en este viernes 11. Estamos celebrando a San Benito y justamente lo que tenemos que pedir a San Benito, ¿verdad?, que es el protector contra todas las cuestiones negativas, decimos, contra el mal. Miren cuál es lo más negativo que podemos encontrar en la vida del hombre. ¿Cómo termina el Evangelio? Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Casi es un fatalismo, digamos, este Evangelio cuando Jesús está hablando. Ustedes, dice, les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel. Upeago y Seina lleva, qué cabeza dura que son. Cómo el mal es tan fuerte, cómo nos cuesta erradicar lo que es lo negativo, todo aquello que es malo, cómo nos cuesta erradicar, cómo nos cuesta sacar todo esto que es negativo en la vida del hombre. Por eso, queridos amigos, hoy en este momento en que estamos nosotros reflexionando la palabra del Señor, nos vuelve a recordar y nos dice, bueno, dale, fuerza, entusiasmo, porque el mal siempre estará ahí, pero quiere decir que ñandella y esa peana y tenemos que comenzar a luchar y a pelear contra aquello que es negativo para poder construir una comunidad cristiana de acuerdo a los valores, la honestidad, el amor, la solidaridad, el empeño. Y eso es lo que nos está diciendo desde el comienzo. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Les envío como ovejas en medio de lobos. Ahora yo digo, ¿quién es el lobo y quién es la oveja? Nosotros que estamos escuchando y estamos celebrando, ¿cómo nos estamos considerando? Me considero una ovejita, que soy enviado por el Señor porque estoy luchando y estoy trabajando en la construcción del reino de Dios y encuentro siempre dificultades, lobos aquí en mi entorno, lobos en la política, lobos en mi iglesia, lobos en mi propia casa, con quienes yo no puedo ni hablar, con quienes no puedo ni dialogar. ¿Por qué? Y porque hemos perdido el concepto de Dios. Hemos perdido la presencia y el latir del corazón de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos llama a vivir en la honestidad, en el amor, en la sinceridad, en el empeño, en el servicio. Porque parece que aquí hemos dado la vuelta, ¿verdad? Todo lo que son virtudes, todo lo que son el significado del servicio y el significado de una entrega de nuestra propia vida. Anina ñandere Saraite y lo que los santos decía San Juan Bosco, por ejemplo, repetía tantas veces a sus jóvenes, y menos mal de adolescente, ¿verdad? Y ojalá nosotros podamos hoy reflexionar, escuchar y ponerlo en práctica. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Esa es nuestra misión, servir a los demás. Te dio cualidades porque vos sos como esa pieza de ese puzzle, de ese rompecabezas.
solamente vos podés completar ese agujerito de ese rompecabezas. Nadie puede completar ese agujerito. Así es que si nosotros ñañemos lomo no peñan de yarabi, nuestra imagen, nuestro rompecabezas nunca se va a completar. Pero yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y si somos lobos nosotros, y bueno, este es el llamado, queridos hermanos, para comenzar a cambiar y mejorar. Ya cuando llegamos, la verdad que hay mucha gente que ahí ya se lanza ya otra vez, ¿verdad? Para la campaña política. Mierda, la va a entender llegar. Pero ¿por qué estas pantallas y enseguida se apuran todo? Y bueno, porque no quieren perder su soquete, no quieren perder entonces su manera de vivir como burgueses, no quieren perder todos los beneficios de esa miel del panal desde donde pueden robar con guantes finos, ¿verdad? Le mandamos a esos pobres que tienen que estar luchando y bueno, y algunas veces por A o por B razón tienen que salir a robar, o mira ya está con bube. Y todo esto que han robado millones y millones después pueden pagar a los jueces, pueden pagar allá a la gente y entonces están libres. Y estos son los verdaderos ladrones con guantes de seda. Y entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces ñamañapona que nada, pero eso en tu conciencia. Pepe coña de la yayecha cuata. No hace falta que yo venga y te diga lo que vos sos y no hace falta que yo comience a nombrar fulano, fulano, fulano. Porque también por el fruto, por sus obras se conoce al árbol, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, cada uno ante el Señor nos ponemos en nuestra propia conciencia y decimos, bueno, Señor, yo me empeño, yo hago lo que puedo, yo verdaderamente quiero seguirte a ti, Señor. Quiero vivir tus mandamientos, quiero ser honesto. Y recordando, y termino con la misma frase que ya dije de San Juan Bosco, recordando que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. A pesar de que vamos a encontrarnos ante dificultades porque está en la loin, pero no tener miedo, porque yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Que así sea. Que así sea.